Bueno, pues antes de nada, déjenme que exprese mi agradecimiento, además más efusivo, por el honor que me hacen de invitarme por primera vez, además, al Club de Opinión Santiago Alba. Agradecimiento que quiero personalizar en su presidente, en Felipe Sagarra, en Jesús Martínez y, por supuesto, en José Antonio García Albi, en Pepe, que es el artífice en buena medida de que yo esté esta tarde acompañándoles para hablar de este libro. De todas formas, yo me preguntaba qué podría ofrecerles a ustedes que no hubiera comentado ya en otros actos respecto de la historia de la crisis y de la quiebra de la monarquía liberal. Y en realidad, fíjense, voy a comentar con ustedes dos elementos que no he compartido previamente con ninguno de mis lectores en otro tipo de actos. Y además, porque tengo la enorme ocasión, que es única, de poder hablar de un personaje principal en este libro, que es Santiago Alba, que, como saben, se convierte en algo así como la bestia negra, ¿no?, de estos militares que se sublevan en 1923. De hecho, es el único líder político que tiene que exiliarse, tiene que marcharse de España como consecuencia de ese golpe, ¿no? ¿Cómo es posible que ese político en concreto, en ese momento en el gobierno de la concentración liberal, era el ministro de Estado? ¿Por qué ese político focalizó todos los odios fundamentalmente dentro de las Fuerzas Armadas? Ya veremos que incluso esos odios trascendieron del marco puramente militar para también, hasta cierto punto, contagiar a una parte de la élite política, ¿no? Sobre todo cuando, curiosamente, meses antes, Santiago Alba había sido una de las grandes esperanzas políticas de una fracción fundamental de las Fuerzas Armadas. Me refiero fundamentalmente a aquellas que se agrupaban en torno a un sindicato de oficiales llamado Juntas de Defensa. Santiago Alba era algo así como su esperanza blanca. Y cuando es nombrado ministro de Estado de la Concentración Liberal, es considerado probablemente el líder de facto de ese gobierno. Es verdad que ese gobierno tiene un presidente que se llama Manuel García Prieto, pero el hombre de mayor proyección dentro de ese proyecto de la concentración, el que ejerce las veces de vicepresidente y además el que tiene que encargarse de resolver el problema más complicado de esos meses, que es fundamentalmente el problema de Marruecos, es personalmente Santiago Alba. Por tanto, esta conferencia me va a servir para hablar primero un poco de la técnica del golpe de Estado y, sobre todo, en segundo lugar, centrarme en la figura de Alba, ¿no?, en responder a esta pregunta de por qué él focaliza los odios de las personas que protagonizan este movimiento. Antes de nada, quisiera llamar la atención básicamente sobre una fotografía que hasta a mí, cuando empecé a estudiar justamente esta cuestión, me sorprendió enormemente, porque nos habla además de una cultura política, la española de hace un siglo, que no se parece demasiado, en este caso, a la actual. Y me cautivó tanto esto que, en fin, estoy hablando básicamente de una imagen, que es la que no me resistí a utilizarla como portada del propio libro. Verán, como ven aquí en el libro, la portada, hay una masa humana que están rodeando a unos militares que están leyendo un bando. Esta imagen pertenece a la Puerta del Sol, el día 13 de septiembre de 1923, cuando un piquete de caballería sale justamente a anunciar la declaración del estado de guerra. Las imágenes, las pocas imágenes que se tienen en prensa, porque todavía la prensa gráfica estaba a sus inicios en España, nos muestran también que ese lleno de público en la Puerta del Sol iba más allá de ese espacio. Es decir, que la gente también se apiñaba en las calles adyacentes y llegaba también a Antón Martín de un lado y a la Gran Vía de otro. Verán, ustedes imagínense la situación. Están dando un golpe de Estado. En principio, en esta situación, lo primero que se nos ocurre a todos nosotros es irnos a casa y reunirnos con nuestra familia, ¿verdad? Es lo principal, no nos vamos a la calle, ¿no?, a ver cómo los militares declaran estado de guerra. Sin embargo, fíjense, en el año 23, este golpe de Estado es recibido por parte de la opinión pública, pues de una manera no simplemente positiva, incluso efusiva, que es lo enormemente extraño. Esto en buena medida no es espontáneo. Primo de Rivera es probablemente en este caso el militar que en la historia de España contemporánea del siglo XIX y XX probablemente articule el movimiento, ¿no?, en este caso de sublevación, más eficaz, ¿no?, y por tanto más incruento de toda nuestra historia.
En esto, Primo de Rivera es una persona enormemente antigua y a la vez enormemente moderna. Porque él, cuando planea su movimiento, fíjense, no lo planea sencillamente como un golpe de estado militar, en el que los militares salen de los cuarteles, ocupan los centros oficiales y se quedan a la espera, ¿no?, de forzar a la corona a un cambio de gobierno, ¿no? Primo de Rivera tenía muy claro que para que su movimiento triunfara de manera fulminante, tenía que desalentar cualquier tipo de resistencia por parte del gobierno constitucional. Y la única manera, en este caso, de que el gobierno constitucional no resistiera el golpe, era hacerle ver que la opinión pública no estaba con ellos. Estaban con los que habían iniciado ese movimiento, ese golpe. Por tanto, este golpe, como digo, es muy moderno para nuestros parámetros, pero a la vez antiguo, porque Primo de Rivera piensa en su golpe en 1923 como una especie de remedio de lo que ha ocurrido en España en la gloriosa de 1868, donde también el movimiento es inicialmente militar, pero hay una participación muy importante de la opinión pública civil en todas partes. Él siempre dice, más que las unidades, lo que es importante, esto se lo cuenta a sus colaboradores, ¿no?, para animarles a no retrasar la fecha, ¿no?, del movimiento. Más que el número de unidades que se sume, lo importante es no dejar, ¿no?, que este ambiente de opinión pública, que es hostil al gobierno, ¿no?, se enfríe. Hay que utilizar este caudal político, en este caso, para que podamos hacerle ver al gobierno que la opinión está con nosotros. Y sobre todo, lo más importante, hacerle ver al rey que no va a tener más alternativa que entregarnos el poder, que despedir el gobierno y entregarnos al poder. Básicamente esta es su idea. Por eso, cuando comienza el movimiento, es una cosa increíble. Este golpe, si se van a la prensa, yo les animo, si tienen curiosidad sobre el tema, que acudan a la prensa. Es un golpe público, en el que pueden reconstruir ustedes, hora a hora, minuto a minuto, dónde están los personajes. Porque Primo de Rivera permite que los periodistas libremente circulen por las calles, abre, cuando justamente comienza su movimiento, abre capitanía a los periodistas para que se entrevisten con él, hace constantemente declaraciones públicas. Bueno, el hecho que podría pasar perfectamente por una película berlandiana es que el día 13 de septiembre, Primo de Rivera, en lugar de, una vez que ha ocupado Barcelona, ¿no?, pues pensar, no sé, en sacar las tropas para avanzar sobre Zaragoza o sobre Madrid, ¿saben ustedes en qué emplea el mediodía del 13 de septiembre? Se va a inaugurar la exposición del mueble. O sea, piensan en cimeras y en cocinas y en cuartos de baño y estas cosas, la exposición del mueble de Barcelona, el lugar, fíjense, en realidad estaba todo estudiado, porque en la entrada de la exposición del mueble, lo que es una demostración pública masiva de apoyo de Barcelona entera, que sale en la calle justamente hacia Primo de Rivera. No hay problema. Eso además me pasa habitualmente en hablar con los alumnos, es decir, y me ha pasado a mí en clase, y me ha pasado a mí en clase, con lo cual es muy normal. Además, ya saben lo que suele pasar con estas cosas. Si desconectas el móvil habitualmente, si lo desconectas, nadie te llama. Pero basta con que se te olvide desconectarlo un día para que te suene. Es una cosa irremediable y nos pasa a todos, con lo cual no hay ningún problema. Pues verán, Primo de Rivera se va justamente a Barcelona, precisamente a inaugurar este acto, en el que se da un baño de masas. Solamente ese baño de masas, ese discurso que hace, fíjense, decide al entonces presidente de esa especie de autonomía que había en Cataluña entonces, que era la Mancomunidad, decide a que quizás sea conveniente, más que acatar las órdenes del gobierno, ponerse a disposición de Primo de Rivera, porque va a ganar. Ya ven que los políticos suelen ser, nuestros políticos habitualmente en el pasado y en el presente, y lo serán en el futuro, muy populacheros. A ver por dónde respire la opinión pública, por allí me voy yo. Pues esto es lo que le pasa básicamente al entonces presidente de la Mancomunidad, que es Josep Puig i Cadafalch. Él es un enemigo del gobierno liberal, del gobierno de Madrid, ve el apoyo que tiene Primo de Rivera y no duda en sumarse al golpe también. Con lo cual, en realidad, todas las autoridades de Barcelona, incluso las civiles, están con Primo de Rivera. Ha triunfado por completo. Pero lo mismo que está haciendo Primo de Rivera en Barcelona, están haciendo los generales comprometidos en Madrid, lo mismo. Es increíble. Después de dar el golpe, abren su casa y la capitanía a entrevistas con los periodistas. Y hablan con los periodistas. ¿Y ustedes qué van a hacer?
pues vamos a hacer tal cosa y tal cosa. Es increíble, en medio de un golpe de Estado. Es decir, lo están prácticamente retransmitiendo. Claro, estos militares lo que están pensando y lo que están haciendo es utilizar los medios de comunicación para movilizar a toda la gente afín al movimiento, a todos los descontentos del gobierno. Eso explica por qué la tarde del día 13 de septiembre, justamente en Madrid, hay estas masas. 13 y el día 14. No me resisto a citarles una de las impresiones más calificadas de las personas que acaban presenciando los acontecimientos, que es el hijo mayor de Antonio Maura, don Gabriel Maura, que es historiador. Él dice, posteriormente en una obra de memoria suya que es muy interesante, dice que él vivió las jornadas del 13 al 15 de septiembre de 1923, es decir, el golpe, y también vivió, porque le tocó, siendo ya ministro de Trabajo, las jornadas del 12 al 14 de abril de 1931, cuando se proclama la República. Dice que entre unas escenas y las otras no hay diferencia ninguna. Es todo lo mismo. Dice, la única diferencia que encontré es que las manifestaciones del año 23 fueron menos ruidosas que las del 31, pero no menos masivas. Y además dice, y puedo afirmarlo con toda la imparcialidad del mundo, porque yo no estaba de acuerdo ni con una ni con otra. Eso cuenta Gabriel Maura, es increíble, con lo cual, fíjense, está prácticamente equiparando, ¿no?, en este caso, la proclamación de la Segunda República con este movimiento cívico-militar que tiene lugar en estas jornadas de septiembre. Lo mismo también está ocurriendo en ese momento en San Sebastián, con una parte de los militares adheridos al golpe, y San Sebastián es especialmente importante porque justamente en ese momento está el rey veraneando en el Palacio de Miramar, que es el palacio donde solía veranear previamente la madre. El rey solía veranear habitualmente en Santander, pero en esas jornadas había preferido marcharse a San Sebastián, y estaba justamente ahí. Pues esto es igual, la prensa de San Sebastián recoge las declaraciones de los generales comprometidos, y también hay una movilización de la opinión pública a favor del golpe. Imagínense además cuando al día siguiente, mejor dicho, la tarde del día 13 con la prensa vespertina, la mañana del 14 con la prensa matutina, todos los editoriales de prensa expresan una crítica al gobierno, algunos medios feroz y otra velada, y ningún medio de prensa apoya al gobierno, pues se puede decir perfectamente que el golpe ha triunfado, porque esa precisamente expresión de la opinión pública lo que hace es que incluso los militares que no podrían estar demasiado a lo mejor de acuerdo con el golpe, o que sencillamente no estaban implicados porque no se le habían implicado y tal, también se lo piensen muy mucho a la hora de ponerse a disposición del gobierno y sacar unidades, ¿no?, para combatir el golpe. Con lo cual, fíjense, podemos hablar perfectamente de golpe de Estado, y fue golpe de Estado, pero fue mucho más que un golpe de Estado. Como digo, un movimiento cívico-militar, y sin este apoyo, o como decía Primo de Rivera, sin este arrastre de opinión pública, hubiera sido imposible entender por qué el ejército en pleno acaba apoyando a Primo de Rivera, en pleno. Es decir, ningún militar se ponía en disposición del gobierno, ni siquiera en Madrid. Y en segundo lugar, al margen de ese apoyo, por qué el propio gobierno, la misma noche del 13 de septiembre, va a anunciar al rey que se va. Es decir, que va a esperar a que el rey regrese de Madrid, pero para formalmente entregar los poderes, y que el rey pues trate de articular algún tipo de solución al problema. Cuando este gobierno, en la madrugada del 13 de septiembre, decide irse, ya han dimitido horas antes Santiago Alba, que él tiene además una situación bastante especial, porque Santiago Alba es el único ministro que no está en Madrid en esas jornadas. Es decir, es el ministro de jornada del rey Alfonso XIII. Está con él San Sebastián. Entonces ven que en ese momento los reyes se llevaban siempre un ministro para refrendar los actos políticos, ¿no? Porque ya saben que según las constituciones, en este caso la Constitución de 1876, ningún acto del rey podía, en este caso, aplicarse, ninguna decisión podía aplicarse si no era previamente con el refrendo de un ministro. Por eso estaba el ministro de jornada. Pues Santiago Alba estaba con el rey en San Sebastián. Santiago Alba esa misma noche, sabiendo que el golpe se articulaba sobre todo contra él, ¿no?, le ofrece su dimisión al rey y dimite, pensando que de esa manera puede evitar la sublevación de Primo de Rivera. Pero para ese momento los militares ya no solamente no toleraban la presencia de Santiago Alba en el gobierno, sino que no toleraban ya directamente
a todo el gobierno de la concentración liberal. Es decir, que el movimiento se desencadena básicamente para echar al gobierno en pleno, ya no solamente a un ministro. Aquí podemos entrar básicamente en la segunda parte, que quiero contarles, y la que quiero gastar un poquito más de tiempo aprovechando el foro en el que estoy, ¿no? ¿Por qué Santiago Alba? Es decir, ¿por qué focaliza todos los odios? Para entenderlo, tenemos que volver unos meses atrás, cuando el gobierno de la concentración liberal se establece y se reparten. La concentración liberal es una coalición de partidos que previamente habían formado parte del antiguo Partido Liberal de la Monarquía, el que funda Sagasta, pero que ese partido ha desaparecido en 1917, se ha fraccionado en diversos partidos políticos y ya no forman, por tanto, una formación política única, ya no forman en este caso una sola agrupación, sino diversos partidos que responden además a diversas jefaturas. La concentración liberal en este caso se une representando el antiguo espacio de la izquierda constitucional de la monarquía. Y como digo, ese gobierno es presidido por el jefe del partido más importante de la coalición, que es Manuel García Prieto, que es el jefe del llamado Partido Demócrata o Democrático, y el vicepresidente es Santiago Alba desde el Ministerio de Estado. Pero Alba es la figura más joven y más dinámica de ese gobierno y también la que se le encarga precisamente resolver el espinoso problema de Marruecos. Y aquí está la clave de por qué Alba va a concitar todos los odios de las Fuerzas Armadas y también de una parte de los políticos civiles. Cuando Alba llega al poder, Alba piensa que la única manera de resolver el problema de Marruecos, especialmente después del desastre anual, es renunciando a la ocupación completa del territorio. Aquí hay un mito que conviene echar abajo. Alba nunca fue abandonista. Para Alba, como para todo el mundo, que España abandonara por completo el norte de Marruecos era implanteable, por dos cuestiones fundamentales. En ese momento había una cuestión que era absolutamente fundamental, que es que desde 1912 Francia ha ocupado el sultanato de Marruecos y gracias a la intervención del Reino Unido solamente la franja norte, que es la que da el estrecho de Gibraltar, se le reserva a España. Siendo una franja pequeña, sin embargo, era geoestratégicamente, ¿no?, en este caso la más valiosa, ¿no?, en el sentido de que precisamente esa franja aseguraba el dominio del estrecho y aseguraba que fueran los británicos con Gibraltar y los españoles los que tuvieran básicamente la llave, ¿no?, de eso. Los británicos no querían en esa orilla a los franceses. Los españoles, por una cuestión también de seguridad, tampoco querían a los franceses ahí. Imagínense además en el caso de ese contexto en el que no hay OTAN y en el que los franceses, la relación en ese momento no es mala, pero no son nuestros aliados. Con lo cual resulta que si dejamos a que los franceses ocupen Marruecos entero, estamos emparedados entre la frontera norte y la frontera sur, que es Francia. Con lo cual había que alejar, ¿no?, en este caso, la amenaza francesa unos cuantos kilómetros, ¿no?, de la costa de Andalucía. A esa consideración de alta política o de alta diplomacia se unía una cosa también más sencilla pero más importante. Marruecos era un sultanato políticamente fragmentado, en el que el sultán de Fez, que era la capital, controlaba la parte más sencilla del territorio, que era la parte central y meridional de Marruecos, pero nunca llegó a controlar jamás políticamente la parte norte. Es decir, las tribus que vivían allí en la parte norte reconocían la jefatura religiosa del sultán, eso lo reconocían, pero nunca le reconocieron como sultán legítimo. Y de hecho Marruecos nunca llegó a dominar esa franja de territorio. Era una costumbre de los sultanes de vez en cuando de hacer algún tipo de campaña en el Rif, fundamentalmente, pues de la misma manera que los visigodos habían campaña contra los vascones de vez en cuando, ¿no? Un rey visigodo habitualmente pues siempre enamoraba su reinado con una campaña así, ¿no? Un territorio que nominalmente era suyo, que en la práctica no lo controlaban. De hecho, es más, si ese territorio actualmente es de Marruecos y Marruecos ejerce jurisdicción sobre él, es gracias precisamente a la ocupación española. Antes Marruecos, en este caso, nunca controló ese territorio. Territorio dificilísimo además de controlar. Estamos hablando de, cuando hablamos de tribus, no piensen en las tribus centroafricanas, ¿no?, y tal, sino hablamos de personas acostumbradas a un hábitat muy duro, personas que por su proximidad al continente estaban ya habituados incluso pues a la manera de combatir que tenían los europeos, y personas además que estaban muy bien armadas, y les explicaré por qué, básicamente. Los franceses aceptan a regañadientes
reservar esa franja de territorio a los españoles, a regañadientes, porque así lo quiere el Reino Unido. Pero ellos mantienen la esperanza. Yo en el libro, más que hablar de Francia, hablo de los colonistas franceses, que era la manera elegante que tenían los españoles, ¿no?, de no echar directamente las culpas sobre París, aunque en la práctica todo el mundo sabía que era una política inducida por París, y más que por París, por el alto comisario francés en Marruecos, por Lyotet, que se porta muy mal con España. Que es que Francia está armando a las cabilas con fusiles propios porque piensan que si España no es capaz de ocupar ese territorio, acabarán abandonando y por tanto ellos tendrán la justificación para ocuparlo, que era su aspiración. Por eso, lejos de haber una colaboración entre España y Francia como la habrá posteriormente, cuando Abdelkrim les genere a ellos un manual, en 1924 exactamente, es cuando Francia ahí cambiará su política hacia España, ¿no? Lejos de tener la colaboración de España, fíjense, España se enfrenta contra unas tribus indómitas que saben combatir la europea, que tienen armas a la europea y que encima reciben el apoyo solapado de Francia. Porque de hecho, además, olvídense de la guerra, como suele habitualmente siempre explicarse, ¿no?, como una guerra entre españoles y rifeños. Hubo una cantidad enorme de rifeños, de cabilas rifeñas, al servicio de España. De hecho, habitualmente los regulares se nutrían de ellos, fundamentalmente, porque las cabilas entre sí se llevaban muy mal, y había cabilas enemigas de Abdelkrim, ¿no? Mientras que Abdelkrim pudo nutrirse sin ningún tipo de problemas de mercenarios llegados del Marruecos francés y de Argelia francesa. Sin ningún tipo de problemas. Con lo cual no es realmente una guerra entre españoles y rifeños, sino es una especie de guerra entre españoles que actúan además en nombre del sultán de Marruecos y del califa de Tetuán, ¿no?, frente a el jefe de una de las tribus rifeñas, muy poderosa, que tiene el apoyo de otras tribus, pero que también tiene en este caso el apoyo de una potencia diferente, que es Francia, apoyo solapado, ¿no? Y no me resisto a comentarles esto porque es muy actual. ¿Saben ustedes que el Ministerio de Defensa ha tenido que suspender los actos de conmemoración del desembarco de Alhucemas por una consideración puramente política? Es decir, porque la ministra, o quien asesora a la ministra, piensan que si conmemoramos Alhucemas, ese desembarco, vamos a ofender por ello a Marruecos. Yo, sinceramente, no sé quién asesora a la ministra, o no sé si la ministra hace pinitos de historiador. Como digo, España desembarca en Alhucemas no en nombre simplemente de España, en nombre del sultán de Marruecos y en nombre del califa de Tetuán. Es que el sultán de Marruecos no quiere ver a Abdelkrim, lo considera un enemigo acérrimo. El sultán de Marruecos está con España. De hecho, cuando España ocupa ese territorio, lo ocupa en régimen de protectorado. Ese territorio es marroquí, no se lo anexiona a España. Lo administra una autoridad indígena desde Tetuán, pero es de Marruecos. Como digo, sin esas operaciones españolas, Marruecos no habría podido dominar jamás el Rif por sí misma. Con lo cual, lo de Alhucemas, como digo, es una cosa... Pero que esto yo sé que, en fin, que puede a muchos de ustedes sonarles esto nuevo, pero entre los historiadores no es así. Es decir, esto no es una cosa mía, ¿no?, o que yo haya dicho recientemente y tal, sino que esto es algo desde hace mucho tiempo ya. Y esto sí está muy bien establecido, eso de que en ese momento el sultán y el jalifa están con España, no con Abdelkrim. Abdelkrim lo que aspira es a crear una especie de sultanato, que él va a llamar, así muy más modernamente, lo de la República del Rif, fundamentalmente, es decir, un estado propio independiente de Marruecos. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues Santiago Alba piensa que eso es un avispero. Es decir, que no podemos abandonar porque hay que, fundamentalmente además, no podemos retirarnos del todo porque si nos retiramos, las cabilas estas que obedecen a Abdelkrim pueden amenazar perfectamente Ceuta y Melilla. Con lo cual, lo que hay que hacer es una especie de solución intermedia, que es, no vamos a avanzar hacia las regiones más inhóspitas, las más difíciles de controlar, y vamos sencillamente a ocupar un hinterland del territorio en torno a Ceuta y Melilla, donde poder fortificarnos y defendernos de cualquier tipo de agresión por parte de los rifeños. Ese es su planteamiento. Porque él piensa que, bueno, el ejército podría ocupar Marruecos, es decir, esta franja de Marruecos. Pero esta franja que nadie ha ocupado previamente, y ocupándola con gente tan enormemente inhóspita, esto nos va a generar, una vez ocupada, un montón de bajas, porque no es seguro que las tribus se vayan a rendir, es decir, pueden en este caso habilitar una especie de guerra de guerrillas que nos provoque constantemente bajas. Y no solamente ya eso, no solamente el coste humano, como digo, sino también el coste material de una guerra así. Es decir, esto es absurdamente implanteable, y más después de Anual. Con lo cual su plan va a ser este.
En principio su plan, por tanto, es que aquella franja del territorio marroquí que no va a ser ocupada por las tropas españolas se subarrinde a las dos autoridades que parece que mandan, indígenas, que parece que mandan en ese territorio. En Occidente un señor al que no vamos a entrar, que se llama el rey Suni, en Oriente Abdelkrim. Y por tanto lo que va a hacer Alba es iniciar negociaciones con Abdelkrim. El primer tanteo de esas negociaciones tiene lugar cuando Alba decide pagar un rescate a finales de enero de 1923 por los prisioneros que todavía Abdelkrim retiene de cuando la batalla de Annual, cuando la derrota española en Annual. Va a pagar el rescate. A partir de cuando se van a establecer los interlocutores, ¿no?, para pactar una especie de modus vivendi, de acuerdo, a ver si Abdelkrim, no en este caso, pues bueno, se conforma con mantener lo que tiene y logramos un status quo en una situación pues de que no haya agresión. El problema fundamental del rescate de prisioneros, que es una operación que se lleva relativamente bien, aunque es muy costosa, nos cuesta en ese momento la cantidad, cuando hablamos de pesetas, a veces ya para la gente más joven es complicado hacer cálculos en euros, pero incluso para los más veteranos, que sí nos hemos criado con las pesetas, incluso la cantidad puede parecer un poco baja, ¿no? Aproximadamente 4,5 millones de pesetas. Pero las pesetas de 1923 valían mucho más, con lo cual, no sé si el equivalente será a lo mejor 100 veces más sin ningún tipo de problemas. Con lo cual es una cantidad de dinero tremenda. Con esa cantidad consigue el rescate de los prisioneros. El problema fundamental es que los prisioneros que sobreviven, es decir, hay una parte importante que ha muerto durante el cautiverio. Y hay otra parte importante que vienen muy enfermos. Algunos incluso no se recuperan prácticamente de las secuelas. Era además muy significativo porque España estuvo pagándole a Abdelkrim una serie de cantidades de dinero y luego también enviando comida y víveres para asumir el coste de los prisioneros. Pero eso ya es indicio de que esa ayuda nunca llegó. Con lo cual, imagínense el estado de la opinión pública cuando llegan a ver a los prisioneros de España. E imagínense sobre todo, bueno, evidentemente la opinión pública lo que pide es venganza. Es decir, negociar con estos, nada. Hay que ir contra ellos, hay que darles un escarmiento. E imagínense sobre todo qué parte de la opinión pública está todavía más sensibilizada con eso. Los propios militares. A los que el rescate de prisioneros, es decir, eso de que España tuviera que pagar un rescate, a ellos les humilla tremendamente, porque es una manera, ¿no?, es una manera subrepticia de que el gobierno reconozca que no es posible o que el ejército no ha sido capaz de rescatarlos. Con lo cual ellos presionan para que el gobierno, en este caso, autorice una operación sobre Alhucemas, en el que incluso los oficiales se ofrecen todos a ir ellos sin soldados, pero para recuperar la honra, el honor, ¿no? Y Alba se niega en ese momento. Justamente en estas fechas de enero y febrero del 23 llega un primer amago de golpe de Estado, en el que un ejército que está políticamente muy dividido, sin embargo, acaba uniéndose para propiciar, primero para presionar a ese gobierno para que autorice esa operación sobre Alhucemas, después para sustituir a ese gobierno por otro puramente militar, presidido por Bailey, para hacer esa operación. ¿Saben qué capitán general desde Barcelona consigue desactivar ese movimiento? Es curioso, es Primo de Rivera. En ese momento es un militar absolutamente leal al gobierno. Esto suele pasar, ¿no?, en otros contextos y en otros países. El que da el golpe de Estado después, sin embargo, meses antes, es uno de los militares considerados más afectos al gobierno. Primo de Rivera, que tiene una relación con Alba excelente en ese momento, contribuye decisivamente a desactivar ese movimiento en Barcelona, que es el punto crítico. Porque Barcelona es, no entro en esto, pero simplemente para que lo sepan, desde 1917 la guarnición más convulsa, porque ahí está el centro de este sindicato militar que se llama Juntas de Defensa. Es por eso sencillamente. Con lo cual el papel de Primo de Rivera es absolutamente fundamental para que ese golpe no se lleve a cabo. Y finalmente no se lleva a cabo. Pero ya en ese episodio, la buena imagen que tiene Alba dentro de medios militares sufre un primer golpe importante. El segundo golpe llega cuando Alba abre negociaciones con Abdelkrim. Alba las abre con toda la buena intención del mundo. Aquí el problema es Abdelkrim. Pero no es un problema personal, es que estamos ante un señor enormemente inteligente. Este señor, Abdelkrim, era muy listo, muy sagaz. Y fíjense la composición del lugar que se hace.
Abdelkrim dice, si el gobierno español quiere negociar, es que estos no quieren avanzar. Y si no quieren avanzar, pues si les meto otro empujón como lo anual, los echo de aquí. Esa es la idea de Abdelkrim. Aprovechar las negociaciones para rearmarse, para fortalecer su ejército. Les doy dos datos. Ese ejército tiene cañones y ametralladoras, que además Abdelkrim compra del depósito abundante de armas en el mercado que hay después de la Primera Guerra Mundial, que hay armas por todas partes. Pues llega a tener ametralladoras y cañones también. Es decir, es un ejército casi a la europea. Dice, con este ejército que yo estoy armando y con un gobierno que no tiene voluntad ninguna de continuar la guerra, si les pego otro empujón, ¿no?, los echo de aquí. Porque además, Alba, precisamente para propiciar las negociaciones, pide a los militares en Marruecos que no inicien ninguna operación defensiva, que se mantengan en todo caso a la defensiva. Es decir, que aguanten las agresiones de los rifeños, ¿vale?, pero sin responder, para propiciar un clima, en este caso, que les permita la negociación. Bueno, pues las dos veces que se abren negociaciones entre Abdelkrim y Alba, a través de interlocutores, las dos fracasan sencillamente porque Abdelkrim no quiere negociar. No quiere negociar. Se puede decir que básicamente las negociaciones entre ambos se cierran a principios del mes de julio de 1923, es decir, aproximadamente 2 meses antes del golpe. Se cierran, con los militares ya sabiendo, además, que este señor no tiene voluntad ninguna de negociar nada y que, por tanto, una de dos, o nos retiramos completamente del territorio y, como digo, eso no es opción, porque está Ceuta y Melilla. Es que ese es el gran problema. Si España no hubiera tenido territorios en el norte de África en ese momento, una retirada completa hubiera sido una posibilidad a valorar seria. Pero teniendo Ceuta y Melilla, una retirada completa significaba volver otra vez a poner en peligro esas dos ciudades. Con lo cual, la otra alternativa que queda únicamente, después de saber que Abdelkrim no quiere la paz, no quiere negociar, es avanzar. Es decir, volver otra vez a plantear una operación sobre Alhucemas. ¿Saben por qué Alhucemas es siempre el punto clave? ¿Por qué se repite constantemente, ¿no?, esto de la obsesión por tomar Alhucemas, ¿no? Alhucemas era el final completo de la campaña. Los españoles estaban, fíjense, tenían presencia militar en la parte occidental, alrededor de Ceuta, y en la parte oriental, alrededor de Melilla. Alhucemas está justamente en medio. Ocupar Alhucemas significa, básicamente, emparedar a los rifeños y terminar la campaña. Por eso es la clave siempre de todo. Lo que pasa es que, para que puedan más o menos imaginarse por qué nuestros políticos son tan reacios, esa guerra de Marruecos, no exagero nada, esa guerra en el norte de Marruecos no desmerece en absoluto la guerra en Afganistán actual. Y sobre todo el mismo tipo de guerra. Es decir, muchas veces se piensa que esa guerra de Marruecos, pues bueno, se eterniza, no sale bien, pues por la baja calidad de las tropas españolas, por su falta de instrucción, por las deficiencias logísticas, pero no. Como ya les digo, ninguna gran potencia había podido ocupar antes jamás esa franja de territorio, y evidentemente tampoco lo podía haber hecho, no lo pudo hacer el sultán, incluso contando con armas modernas, tampoco pudo. Hasta ahí era tan difícil. Pues eso, nuestros políticos es que sentían pavor, ¿no?, por el avance, porque ellos se hacían esta composición del lugar. La ocupación nos va a costar un montón de vidas, de chavales jóvenes. Luego, encima, esa ocupación no va a garantizar la paz, porque si los otros continúan la guerra a través de guerrillas, vamos a seguir teniendo bajas. Con lo cual, es que aunque Abdelkrim no quiera, hay que retirarse. Es aquí cuando, justamente el verano del 23, hay una disociación muy fuerte entre la política del gobierno y la política de los militares. Y el asunto es tan complejo que hasta dentro del propio gobierno ya hay ministros que están contra Alba, porque detectan que si de alguna manera, en colaboración con el ejército, no ofrecen una alternativa que asegure la ocupación del territorio, el ejército va a romper con el gobierno y el gobierno se va a ver desasistido de cualquier tipo de apoyo militar, con lo cual se puede propiciar de nuevo un golpe. De hecho, hay un segundo intento de golpe, en este caso no lo voy a explicar aquí, pero fundamentalmente en torno al juicio por las responsabilidades de Anouar también, que propicia un general que se llama Francisco Aguilera,
que antes que Primo de Rivera era el que se postulaba como candidato a dictador. Se suele atribuir habitualmente, ¿no?, el hecho de que Aguilera fuera descabalgado de esa candidatura por una especie de conflicto de lance que tuvo con un político, con el jefe del Partido Conservador, que le atizó un bofetón en el Senado. Y Aguilera no pudo responder, básicamente de la sorpresa, ¿no? Solo los militares consideraron que, bueno, que Aguilera se había dejado pegar, ¿no?, y que eso era deshonroso y que por tanto no podía liderar, ¿no?, al ejército en esa alternativa. Es cuando surge Primo de Rivera como caudillo alternativo, de nuevo mucho más eficaz que el propio Aguilera. Lo último que suscita, fíjense, ya el odio, ya lo digo, y la incapacidad, en este caso, de convivir con Alba en el gobierno por parte de las altas jerarquías militares, pero ya lo digo, ni siquiera las altas jerarquías, jefes y oficiales, es que precisamente porque Alba está convencido que el avance hacia Lucemas es un error y que el coste va a ser tremendo y que puede haber un segundo anual, aunque Alba sabe que su política de negociación con Abdelkrim ha fracasado, sin embargo, él bloquea desde el gobierno cualquier tipo de rectificación, en este caso, que propicie un plan de avance. La veta. Y la situación parlamentaria entonces es endiablada, porque, como digo, ese gobierno es un gobierno de coalición. Una coalición, ahora tenemos una coalición de 2 partidos, imagínense cómo está el asunto, ¿no? Una coalición, en este caso, de 6 partidos. 6 partidos. En el que Santiago Alba es el jefe del tercer partido más importante de esa coalición. Y resulta que si Santiago Alba rompe con el gobierno, se lleva 50 diputados de 220, con lo cual el gobierno deja de tener mayoría y el gobierno cae. Con lo cual Alba tenía una capacidad importante de vetar, ¿no?, cualquier cambio de orientación en Marruecos. Y Alba lo veta, convencido de que el avance hacia Lucemas es un desastre. Yo sé que siempre tendemos habitualmente a proyectar lo que pasa después sobre los acontecimientos de un momento concreto. Todos sabemos que el desembarco de Lucemas sale bien en el año 25, ¿no? Y por tanto podemos pensar que Alba se equivocaba. Si les cuento que el desembarco de Alhucemas que hace Primo de Rivera solamente lo defiende él y se hizo en un contexto en el que él ya mandaba y pudo imponerlo, pero se hace contra el deseo de otros mandos militares destacados, contra el deseo del propio rey y contra el deseo de la mayoría de la clase política que lo ve muy arriesgado. Recuerden que los desembarcos no han salido bien en ningún sitio. En la Primera Guerra Mundial era desembarcar y fracasar. Galípoli, Dardanelos. Por eso Alhucemas es tan importante. Ustedes saben que es el primer desembarco que combina las 3 armas que sale bien. De hecho, Alhucemas es tan importante que va a ser utilizado como referencia para el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, que Primo de Rivera acertara, pues bueno, fue, hombre, no digo un milagro, cosas se hizo muy bien y se ejecutó muy bien, pero nadie se lo podía imaginar. Y era perfectamente, en este caso, perfectamente concebible el temor a que pudiera salir mal y a que fuera otro desastre militar y con ese desastre hubiera cientos de muertos otra vez, cientos de bajas. Por un territorio además que pensaban que tampoco merecía, que se llama Tifarwin, que es especialmente cruenta, ¿no? Y especialmente que se vive de una manera trágica, dramática en España, porque es el enésimo ataque de Abdelkrim, unas tropas que siempre están a la defensiva, que han logrado cercar una posición y que casi esa posición vuelve a caer como anual en el 21. Todos los militares culpan, ¿no?, de lo que ha sucedido en Tifarwin a la política suicida, ellos piensan, ¿no?, inducida por Alba, de limitarse a defenderse y no responder y no atacar, no iniciar la ofensiva. Tifarwin y posteriormente, en este caso, las derivaciones de esa batalla explican por qué prácticamente todas las fuerzas armadas en bloque, que eran fuerzas muy divididas internamente, van a exigirle al gobierno a principios de septiembre como ultimátum que Alba se vaya. Que Alba se vaya y que se ponga en marcha un plan que ha habilitado el Estado Mayor Central para ocupar el territorio definitivamente. Pero que Alba se vaya. Yéndose Alba, se termina el veto. Adivinen quién retiene Alba. Porque eso es especialmente importante para entender el papel de esta persona
que habitualmente siempre se le atribuye, de algún modo, de acuerdo con Primo de Rivera, el golpe del 23 y el éxito del golpe del 23, que es el rey Alfonso XIII. Es completamente un error. Muy al contrario, si el gobierno de la concentración liberal dura tanto y dura hasta el final, sin deshacerse, es por empeño del rey. Es decir, quien evita la división de Alba en ese momento es el propio rey. Y la evita además, fíjense, reforzando la propia posición de Alba dentro del gobierno, ¿no? Nombrando a su mano derecha, Chapaprieta, ministro de Hacienda. El rey sí que quiere que Alba retire el veto a una operación militar ofensiva. Y consigue que Alba retire el veto. A cambio, en este caso, de darle a Alba la cartera que administra los recursos, ¿no?, que necesitan los militares para hacer esa ofensiva. Este plan, que estaba muy bien, que era, la verdad, que muy ingenioso, ¿no?, estos equilibrios para, a la vez de reanudar la ofensiva, ¿no?, tratar de que el gobierno de la concentración liberal no caiga. Es decir, este plan no lo aceptan los militares. No lo aceptan. Insisten en que no es posible una operación militar que llegue a Lucemas si Alba no se va. Porque en cualquier momento, si algo va mal, Alba lo puede vetar y encima, además, teniendo la cartera de Hacienda el segundo, puede restringir los recursos que necesita el ejército, en este caso para lograr la toma de Lucemas. Esa es la situación. Pues 10 días después es justamente cuando viene el golpe de Estado. ¿Por qué el 13 de septiembre? Ya saben que en los golpes siempre existe un contexto de crisis, una situación crítica, ¿no? Pero luego siempre hay un detonante fundamental. Marruecos es lo que propicia la crisis del sistema. Pero el detonante es otro problema muy diferente y que me temo que les va a sonar bastante más que todo esto de Marruecos, que es el nacionalismo en Cataluña, básicamente. El golpe ocurre el 13 de septiembre porque 2 días antes, el 11 de septiembre, ha habido una diada enormemente conflictiva en Barcelona, donde hay enfrentamientos muy fuertes entre jóvenes de un partido secesionista, Acción Catalana, y la propia policía. En ese momento la guarnición de Barcelona, y eso explica por qué el golpe empieza en Barcelona y no en ninguna otra parte, está enormemente preocupada por la crecida de este partido secesionista que ha ganado las elecciones provinciales en Barcelona. Para que entiendan muy bien la mentalidad de los militares, tienen que ver que todos estos generales, coroneles y tenientes coroneles, que son cincuentones y sesentones, todos han hecho la guerra de Cuba 30 años antes. Todos han estado en Cuba. Yo sé que Cuba para nosotros hoy día es un país distinto de España, pero para ellos hacía nada, es decir, lo habían vivido, habían sido provincias de España, no colonias. Provincias ultramarinas, pero provincias. Estos militares están muy preocupados porque están observando en Barcelona, o piensan que están observando en Barcelona, los mismos fenómenos que observaron en Cuba 30 años antes. Aquí tenemos un movimiento secesionista que está haciendo estas cosas, va a haber una insurrección como el grito de baile aquí, y el gobierno no hace nada. La única manera de afrontar este problema es que nos ocupemos también nosotros, de desarraigar el nacionalismo de Barcelona. Eso explica por qué es Primo de Rivera y por qué es la guarnición de Barcelona en pleno, en este caso la que se subleva. Termino contándoles que es de Alba, justamente durante el golpe. Como les anticipé al principio, Alba dimite la noche de 12 al 13 de septiembre, dimite para propiciar que Primo de Rivera no se subleve. Incluso llega a ese sacrificio personal, le ofrece la dimisión al propio rey. En principio el rey no se la acepta, él le dice que espere los acontecimientos, no se la acepta. Luego al día siguiente, que es lo que Pepe ha contado muy bien, tienen esa entrevista Alba y el rey, ya saben que esa mañana el golpe ha triunfado y por tanto el rey tiene que ir a Madrid porque están esperando el director e inspector militar, ¿no?, para que solucione esa situación en calidad de jefe del ejército, le están esperando. Tienen esa última entrevista en la que Alba le dice que, bueno, que va a pasar unos días en casa de su madre, en Noja, para cuidarla porque está enferma. Pero el general amigo de Primo de Rivera San Sebastián, es decir, el que propicia el levantamiento allí, que es, los más informados seguramente lo conocerán, Severiano Martínez Anido, que había sido gobernador civil en Barcelona, a través de 2 oficiales le dice a Alba que el objeto del golpe es él, que ha aparecido además en el manifiesto de Primo de Rivera precisamente, ¿no?, como el gran culpable, el que ha propiciado esa situación, y que se le va a abrir proceso. Que la mejor manera de evitar el proceso es que en lugar de irse a Noja, se vaya a España. Entonces, Santiago Alba va a coger a su familia y la tarde del 13 de septiembre va a cruzar la frontera. A España no volverá
hasta 1930, básicamente. Se quedará en el extranjero, él hará fortuna en París, era un abogado, la verdad, muy competente, va a trabajar allí, ya había hecho una gran fortuna aquí justamente en España, la va a acrecentar en Francia. Digo que es un abogado y en este caso un abogado mercantil muy importante. Pero es verdad que siempre le va a quedar a Alba ese resquemor, ¿no? De que ha tenido que exiliarse, ¿no? Y que de alguna manera ni siquiera el rey lo ha defendido. Ese resquemor va a ser mutuo, ¿eh? Porque el rey no sabe lo que ha hecho Alba. Es decir, el único que no se entera de que Alba no está en Loja, sino que se ha ido a Francia, es el rey, no se entera. Y el rey dice que, bueno, que se ha quedado sin ministro de jornada, lo han dejado solo, ¿no? Y tiene que irse solo a Madrid, precisamente a afrontar la eventualidad del golpe. Y como quiero dejar un poco de tiempo, ven lo que sucede por hablar de temas que uno conoce también, pues eso, quería dejarles unos minutos para que hubiera intervención. Podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos retrasar un poquito la cena coloquio para propiciar algunas preguntas. Eso, para dejarles tiempo, estoy a su disposición para hablar de esto y de cualquier otra duda que les pueda suscitar. Muchas gracias.